Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una historia que estoy seguro que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un momento realmente especial, un instante que encapsula la magia y el romance inspirado por ese título tan evocador, Hande y Kerem, Noche Estrellada Romántica. No te pierdas este momento. Suena a algo que te gustaría experimentar, ¿verdad? Bueno, pues prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a sentir esa atmósfera y a dejarnos llevar por la pura esencia de lo que significa una noche así. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido que esperamos disfruten, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema principal. Cuando pensamos en Hande y Kerem, Noche Estrellada Romántica, ¿qué se nos viene a la mente? Imaginen esto, la noche ha caído por completo, el cielo se ha teñido de un azul profundo salpicado por miles y miles de estrellas titilantes, cada una brillando con luz propia. No es una noche cualquiera, es una de esas noches que parecen sacadas de un sueño, un lienzo perfecto para que el romance florezca. Y en medio de esta maravilla natural, están Hande y Kerem. ¿Quiénes son? Bueno, podemos imaginarlos como dos almas gemelas encontrándose en el lugar y momento perfectos. Quizás es una pareja que lleva tiempo junta y busca reavivar la chispa, o tal vez es el inicio de algo hermoso, ese primer gran momento que marca un antes y un después. La clave de este título y lo que queremos explorar hoy, es esa sensación de querer que el tiempo se detenga. Esa urgencia de no te pierdas este momento. Porque hay instantes en la vida que son efímeros, que si no los vivimos plenamente, si no los absorbemos con cada uno de nuestros sentidos, se nos escapan como arena entre los dedos. Y una noche estrellada en compañía de alguien especial, es definitivamente uno de esos momentos. Piénsenlo, la inmensidad del universo abriéndose ante ustedes, la calma que solo la noche puede ofrecer, la conexión íntima que surge cuando solo existen dos personas y el firmamento. Podríamos empezar por la atmósfera. ¿Cómo sería esta noche? Imaginen un lugar alejado de las luces de la ciudad, donde la contaminación lumínica sea mínima. Quizás un campo abierto, la playa con el sonido suave de las olas rompiendo a lo lejos, o incluso la terraza de una casa con una vista privilegiada. El aire estaría fresco con ese olor característico de la noche, quizás con un ligero aroma a flores o a tierra húmeda. El sonido principal serían los grillos cantando su serenata nocturna, o el viento susurrando entre los árboles. Y en el centro de todo, Hande y Kerem. ¿Cómo se verían? Hande tal vez con un vestido ligero que ondea suavemente con la brisa, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros, sus ojos reflejando las estrellas. Kerem a su lado observándola con una ternura que se dibuja en su mirada, quizás con una camisa casual pero elegante. La comunicación no siempre necesita palabras. A veces una mirada profunda, una mano que busca la otra, un roce accidental que se vuelve intencional, dicen más que 1000 discursos. ¿Qué estarían haciendo? Podrían estar recostados sobre una manta, contemplando las constelaciones. Quizás Kerem está señalando la Osa Mayor, o la estrella polar, compartiendo con Hande historias o leyendas que conoce sobre el cielo nocturno. O tal vez Hande con su espíritu soñador, está inventando sus propias constelaciones, dándoles nombres románticos y significados personales. La conversación fluiría de forma natural, pasando de temas triviales a reflexiones más profundas sobre la vida, los sueños, el futuro. Esa vulnerabilidad que surge cuando te sientes seguro y amado, permitiéndote compartir tus pensamientos más íntimos. ¿Y la música qué papel jugaría? Podría ser un silencio cómplice, donde solo los sonidos de la naturaleza y sus propios latidos componen la banda sonora. O quizás una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada, con canciones que tengan un significado especial para ellos, que evoquen recuerdos o que simplemente eleven el estado de ánimo. Baladas suaves, melodías instrumentales que acompañen la contemplación, o incluso esas canciones pop que les recuerdan momentos felices compartidos. Imaginemos los pequeños gestos que hacen este momento inolvidable. Kerem acercándose a Hande para cubrirla con una manta si siente que tiene frío. Hande apoyando su cabeza en el hombro de Kerem, sintiendo la calidez y la seguridad de su presencia. Una risa compartida al ver una estrella fugaz y el deseo murmurado al mismo tiempo.
Un beso suave en la frente, un abrazo tierno que reafirma la conexión entre ellos. Estos detalles son los que crean la magia, los que transforman una noche estrellada en su noche estrellada. Piensen en la sensación de paz y trascendencia que puede aportar una experiencia así. Estar tan cerca de la naturaleza, del cosmos, nos recuerda nuestra pequeñez pero también nuestra conexión con algo mucho más grande. Y compartir esa sensación con alguien que te importa profundamente multiplica la experiencia. Es un momento de conexión profunda, no solo entre ellos dos, sino también con el universo. Ahora hablemos de la importancia de estas noches estrelladas en una relación. En la rutina diaria es fácil caer en la monotonía, en las obligaciones, en el estrés. Nos olvidamos de cultivar el romance, de crear esos momentos especiales que nutren la relación. Un evento como este, planeado o espontáneo, sirve como un recordatorio de por qué se enamoraron, de la belleza de estar juntos y de la importancia de invertir tiempo y energía en cultivar el amor. Para que este momento sea realmente inolvidable, ambos deberían estar presentes. No distraídos por el teléfono, por preocupaciones externas, sino completamente inmersos en la experiencia. La atención plena, la capacidad de estar en el aquí y ahora, es crucial. Es como si estuvieran grabando cada detalle en su memoria, cada aroma, cada sonido, cada sensación. Hande y Kerem, como personajes de este título, nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos crear nuestras propias noches estrelladas románticas. No se trata de tener un presupuesto enorme o de irse a lugares exóticos. Se trata de la intención, de la creatividad y del deseo de hacer algo especial por la persona que amamos. Puede ser tan simple como apagar las luces de casa, poner algo de música suave y salir al balcón o al jardín con unas velas. O planear una escapada de fin de semana a un lugar con cielos despejados. Lo importante es la dedicación y el amor que se pone en la creación de ese momento. La belleza de una noche estrellada radica en su simplicidad y en su grandiosidad al mismo tiempo. Las estrellas, que han estado ahí desde el principio de los tiempos, nos recuerdan la eternidad, la constancia, y al mismo tiempo, su brillo efímero nos habla de la fugacidad de la vida. Y en esa dualidad, Hande y Kerem encuentran un reflejo de su propia relación, algo que esperan que sea duradero, pero que aprecian en cada instante como si fuera único. El título también nos dice: no te pierdas este momento. Esta frase encierra una urgencia, una advertencia para que no dejemos que las oportunidades de conexión profunda y romántica se desvanezcan. Es un llamado a la acción, a ser proactivos en la creación y preservación de momentos que alimentan el alma y fortalecen los lazos afectivos. En un mundo lleno de distracciones, donde la gratificación instantánea es la norma, detenerse a contemplar un cielo estrellado con alguien que amas es un acto de resistencia y de profundos valores. Podemos imaginar la conversación girando en torno a sus sueños compartidos. Quizás están planeando su futuro juntos, visualizando dónde quieren estar en 5, 10 años. La noche estrellada se convierte en un telón de fondo inspirador para sus aspiraciones. O quizás están recordando momentos importantes de su pasado, reviviendo la alegría de su primer encuentro, de su primer viaje, de momentos que los han unido. Y ese sentimiento de conexión con el universo. Cuando miras hacia arriba y ves la vastedad del cosmos, te das cuenta de que eres parte de algo mucho más grande. Y compartir esa experiencia con alguien a quien quieres, eleva esa sensación a un nivel espiritual. Es como si el universo mismo estuviera bendiciendo su unión. Pensemos en la importancia de la vulnerabilidad en estos momentos. Cuando estás bajo un cielo estrellado, lejos de las presiones del día a día, es más fácil abrirse, mostrar tus miedos, tus inseguridades, tus esperanzas. Y ser recibido con amor y comprensión por la otra persona. Esa aceptación incondicional es el cimiento de cualquier relación sólida. La noche estrellada es un lienzo en blanco, un espacio para la creación de recuerdos. Cada pareja, cada individuo proyecta sus propias emociones y experiencias en ese cielo. Para Hande y Kerem, puede ser un momento de reafirmación de su amor, de promesa de un futuro juntos, o simplemente de la pura alegría de estar enamorados. Y para nosotros como espectadores, esta historia nos inspira a buscar nuestras propias noches estrelladas. A valorar esos instantes de conexión genuina, a crear oportunidades para el romance y la intimidad en nuestras vidas. A recordar que la vida está llena de momentos preciosos, solo tenemos que estar dispuestos a verlos y a vivirlos plenamente. En resumen, hemos explorado la magia de una Hande y Kerem noche estrellada romántica, imaginando la atmósfera,
los gestos, las conversaciones y la profunda conexión que puede surgir en un momento así. Hemos destacado la importancia de la presencia, la vulnerabilidad y la creación intencional de estos momentos especiales en nuestras relaciones. Y hemos reflexionado sobre cómo esta imagen nos inspira a buscar y atesorar nuestras propias experiencias románticas bajo el manto de las estrellas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre esto. ¿Han vivido alguna vez una noche estrellada romántica que les haya marcado? ¿Qué detalles hicieron ese momento especial para ustedes? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, no olviden darle ese pulgar arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con amigos o familiares a quienes creen que les podría gustar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Chao.